señor doctor Manuel Miranda Canales, vicepresidente del Tribunal Constitucional, señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, señores jueces de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Baldomero Elías Aybar Carrasco, doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez, señor doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia, señor doctor Walter Gutiérrez Camacho, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, señores magistrados del Poder Judicial. Como sabemos, honoris causa es una locución latina cuyo significado es por causa de honor, una cualidad que conduce a uno al cumplimiento de sus deberes, respeto a sus semejantes y asimismo es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio que reconocemos en nuestros distinguidos homenajeados. En ese sentido, por acuerdo del Consejo Universitario, nuestra universidad cumple con el alto honor de declarar doctor honoris causa a dos ilustres profesionales del derecho. Señor doctor Francisco Arteño Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, ex presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, así como del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ex presidente de la Academia de la Magistratura, ex presidente de la Oficina de Control, docente universitario de pre y posgrado, doctor Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, paz decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de las Américas, filósofo doctor en Derecho, es diputado y es vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, docente universitario de pre y posgrado. Distinciones en mérito a sus notables trayectorias humanas, políticas, profesionales y a su valiosos aporte a la docencia e investigación en el campo del derecho. Tenemos con ustedes dignos magistrados, como institución y como país, muchas coincidencias. Para nosotros la educación será siempre un desafío. Las Américas también crecen sobre valores que reconocen el compromiso y el esfuerzo de los líderes para con la vida, la paz y el respeto a la ley. Sigamos trabajando juntos por un Perú mejor. Muchas gracias. Dignas autoridades de la Universidad de las Américas, dignas autoridades públicas que hoy día nos acompañan, la doctora Fernández Pérez, Lastenia Fernández Pérez, me exonera de hacer la larga mención de las ilustrísimas personalidades que están hoy día presentes con nosotros, y también en homenaje a la brevedad de un discurso me ahorra mencionar algunos de los cargos que ha ocupado el doctor Francisco Tábara. No vengo a hacer un inventario, a hacer un recuento del itinerario puntual y profesional de nuestro homenajeado, porque esto es larga y ampliamente conocido. Vengo más bien a decirles que este es un homenaje y este es un título muy justificado, porque es un título que se le da a la dilatada trayectoria de un profesional, de un jurista, de un hombre público que a lo largo de su vida ha dado testimonio
ha dado expresión cabal de su compromiso, no solo con el derecho, sino fundamentalmente con la ciudadanía. Entonces, el propósito de mi breve discurso es exponer, explicar, justificar este título de honoris causa que la Universidad de las Américas le brinda hoy al doctor Francisco Tábara. Pero antes de iniciar, quisiera decirles, como en alguna otra ocasión yo lo he mencionado, que entre el doctor Francisco Tábara y yo hay una antigua amistad. Esto lo digo sin ambajes, lo digo abiertamente, de manera que este discurso tiene evidentemente un elemento subjetivo, pero estoy convencido que a lo largo de mis palabras ustedes van a poder encontrar que también hay razones ostensibles, objetivas, para que muy justificadamente se le otorgue el doctor honoris causa al doctor Francisco Tábara. Pero también quisiera decirles que entre el doctor Francisco Tábara y quien habla existe un conjunto de puntos en común, de puntos de encuentro, que nos permite mirar el derecho y los derechos de una manera tal que hace también que no ejerzamos la profesión con una visión y una práctica estrictamente liberal, estrictamente individualista, como a nosotros nos gustaría más bien que no fuera, sino más bien con un compromiso social y ciudadano que a nosotros nos gustaría que se multiplique. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí consideran que el ejercicio de la abogacía desde luego no se agota en las cuatro paredes del sistema de justicia. Francisco Tábara ha acuñado, Francisco Tábara ha decidido desde muy tempranamente ejercer así la profesión. Esta manera de ejercer la profesión, esto es, compaginando el ejercicio individual con el compromiso ciudadano, no es fácil, no es sencillo. No es sencillo porque supone un sacrificio, supone un mayor esfuerzo y muchas veces supone también someterse a un escrutinio público que de ninguna manera es sencillo y muchas veces es ingrato. Entonces, este es un elemento que a mí me parece fundamental en el camino profesional de Francisco Tábara y me parece fundamental para poder entender su ejercicio profesional. Pero algo que también me parece importante subrayar, destacar el día de hoy, es que solo ayer, o antes de ayer, cuando juramentaban los miembros del Tribunal Constitucional y unas horas después almorzábamos con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, entre otras cosas hablábamos de la palabra amistad. Y él me decía, yo siempre escribo la palabra amistad con mayúsculas, sea al principio o en medio, le pongo mayúsculas. Y eso no es un mero fetichismo o formalismo. Yo le puedo decir que nuestro amigo Francisco Tábara conoce cabalmente los alcances de la palabra amistad, no como una expresión formal, vacía, sino como una práctica, como un compromiso, como una apertura que él tiene con las personas que considera amigos. Entonces adviertan ustedes que por un lado Francisco Tábara tiene una manera de ejercer la profesión, pero ya en el plano extraprofesional también tiene un compromiso con la amistad. Y estas cosas, muy desgraciadamente, muy desafortunadamente, no son frecuentes. Pero también una visión, una mirada respecto del derecho. No solo el derecho como disciplina
el derecho como invención, como creación, como ese conjunto de reglas de juego que nos permite poner fronteras y límites a las conductas de las personas y a generar pacíficas interrelaciones, ese derecho como sistema, ese derecho en grande, sino también los derechos. Los derechos de las personas, los derechos individuales, los derechos fundamentales, los derechos de todos, es decir, aquello que hace que los sujetos seamos realmente iguales, aquello que nos permite incorporarnos, incluirnos y no más bien excluirnos. Esa visión también la tiene Francisco Tábara respecto del derecho. Y justo ayer, como les decía, también hablábamos de este tema. Y en esta conversación me mencionaba muchas veces, en homenaje a los formalismos legales, en homenaje al derecho procesal, muchos jueces sacrifican al sujeto, a la persona, y sacan victorioso a la institución o a la figura legal. Yo siempre me pregunto, me decía, ¿quién está detrás? Que todo caso es importante, y es verdad, todo caso es importante para la persona, para el litigante. Ese caso es fundamental. A veces el sistema de justicia está tan agolpado que simplemente parece una cifra, que simplemente parece un expediente desalmado, deshabitado. Bueno, este juez, este jurista, este abogado, mira primero las personas y el drama que se agazapa en ese litigio, y a partir de esa situación busca las figuras legales para dar una solución al caso. Es una manera distinta, es una manera diferente de mirar el derecho que yo me satisfago en compartir y en admirar, y en decirles a ustedes que a mí me gustaría que existiesen más personas que tengan esa mirada, ese compromiso, esa forma de mirar el derecho y esa forma de ejercer la profesión. Yo soy un convencido que si hubiesen más personas como el doctor Francisco Tábara, con esa visión del derecho y con ese compromiso ciudadano y con ese compromiso social, estoy seguro que el Estado y que el país sería diferente. Por eso me parece que es una muy feliz idea de la Universidad Las Américas homenajearlo y otorgarle el doctor honoris causa al doctor Francisco Tábara. Déjenme acotar un par de cosas más. Rápidamente quisiera decirles que el doctor Francisco Tábara nació en 1951 en Ayabaca, Piura. Se graduó como abogado en el año 1977 en la Universidad de Trujillo. Ejerció independientemente como abogado más o menos 21 años. Fue juez superior de 1984 a 1996 y más tarde fue notario de Trujillo desde 1998 hasta el año 2001. Paralelamente, por aquellos años, fue profesor universitario en la Universidad Nacional de Trujillo y vicedecano del Colegio de Abogados de Trujillo. Para muchos, este itinerario ya sería bastante, ya sería suficiente. Sin embargo, como les dije al principio, Francisco Tábara es una persona que tiene una convicción de ejercer la profesión, equilibrando, compaginando su ejercicio profesional con la ciudadanía. Y por eso, por aquel entonces, toma una decisión, da un salto a la vida pública y asume la tarea de ingresar, y en efecto ingresa al Poder Judicial ya como vocal supremo
y llega a ser presidente del Poder Judicial. Y coincidentemente, esto sucede en el 2007 y el 2008, y coincidentemente, en 2008, que Francisco Tábara era presidente del Poder Judicial, quien les habla era decano del Colegio de Abogados. Y por aquel entonces, más de una vez, mejor dicho, con frecuencia, hablábamos de algo que parece medio distante, que pareciera recurrente, manido, pero que tiene un profundo calado en la sociedad: la reforma de la justicia. La reforma de la justicia para Francisco Tábara es fundamental, no tanto porque la reforma de la justicia, o no solo porque la reforma de la justicia va a legitimar más el sistema de justicia, sino porque la reforma de la justicia, al final del día, va a llegar al ciudadano, a la persona, al sujeto, y va a hacer que los derechos sean realidad, no sean declarativos, no sean nominales, no sean parte de la literatura fantástica de este país. Por eso, la reforma de la justicia fue un objetivo en su gestión, y la reforma de la justicia, él estaba convencido, y nosotros también, pasa por la eficiencia de la justicia, por la digitalización de la justicia. La verdad, podríamos seguir y seguir, y no terminaríamos, porque, como les digo, el itinerario profesional y público del doctor Tábara está nutrido, preñado de acontecimientos en favor de la ciudadanía. Hoy él es presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y yo estoy convencido que él va a poner una agenda electoral, una agenda pública, y va a garantizar, tanto en octubre como en el 2016, que nuestro país tenga elecciones que finalmente renueven las autoridades en el Perú. Quisiera terminar diciendo algo que me parece también muy importante en la dimensión existencial del doctor Francisco Tábara, y es que él es un cultor, él es una persona muy proclive a la literatura. Él es un vallejiano, como muchos de ustedes saben, ha hecho una maestría en literatura, y muchas de sus horas libres, que a estas alturas supongo ya cada vez son menos, las dedica al placer de leer literatura. Francisco Tábara, enhorabuena, estoy sumamente complacido, y estoy seguro que todos sus amigos y todos quienes admiramos su trabajo estamos muy complacidos de que la Universidad de las Américas haya tomado, como dije hace un instante, la muy afortunada decisión de otorgarle el doctor honoris causa. Enhorabuena. Considerados y expuestos estos hechos magistralmente por el doctor Walter Gutiérrez Camacho, sobre la vida pristina, transparente, de amistad, de reforma judicial, de compromiso social con la humanidad, de un derecho, un rostro humano al servicio de nuestro hermano, continuamos con la lectura de la resolución a cargo del secretario general, doctor José Luis Segarra Escalante. Hago notar, señor rector, que hoy es un día vallejiano, es jueves. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Resolución rectoral número 024-2014 UPA. Visto el acuerdo del Consejo Universitario adoptado en sesión del 2 de julio de 2014, otorgando el grado de doctor honoris causa al doctor Francisco Artemio Tábara, Córdoba, considerando que el propósito de la Universidad Peruana de las Américas
distinguir a las personalidades nacionales y extranjeras que se hayan destacado en las ciencias, artes, letras y humanidades, así como a aquellas personalidades que hayan desarrollado una fructífera gestión al servicio de la sociedad y de la patria. Que el doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba es un connotado profesional de Derecho, dedicado a la docencia universitaria y a la investigación jurídica, que ha condensado en diversos artículos, libros y otras publicaciones, y que constituye el referente obligado para estudiantes, docentes y juristas, por su versación, amplitud y profundidad de los temas tratados. Que el doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba ha desempeñado los más altos cargos en el ámbito de la Administración de Justicia, entre ellos el de juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema, que en virtud de sus excepcionales atributos personales y a su brillante trayectoria profesional, a la fecha se encuentra desempeñando el honroso cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo una efectiva y comprometida labor, gozando del singular reconocimiento. Que en sesión del 2 de junio del 2014, el Consejo Universitario, en mérito de las excepcionales cualidades del doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba y a su permanente compromiso y liderazgo por la docencia, investigación y difusión de la ciencia jurídica y en el ámbito jurisdiccional, acordó por unanimidad otorgarle el grado de doctor honoris causa, máxima distinción de la Universidad Peruana de las Américas, estando al expuesto a lo acordado por el Consejo Universitario y a las facultades concedidas por la Ley 23733, Ley Universitaria, y el Estatuto de la Universidad, se resuelve. Artículo primero: otorgar el grado de doctor honoris causa de la Universidad Peruana de las Américas al señor doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba, por las razones expuestas en la parte considerativa. Artículo segundo: pedirle el diploma y otorgarle la medalla de doctor honoris causa de la Universidad Peruana de las Américas. Regístrese y comuníquese. Firmado, doctor Luis Efraín Hurtado Valencia, rector. Doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba, por los atributos que me brinda la ley, otorga usted el grado honorífico de doctor honoris causa. Y la respectiva resolución que lo acredita como tal. Su compromiso con las futuras generaciones, doctor. Muchas gracias, señor rector. Y ahora, fuera de todo protocolo, 3-1 por el doctor. ¡Hip! 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 Señor doctor Pablo Talavera Higuera, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor doctor Luis Felipe Menara Bryson, juez decano encargado de la Presidencia de la República y amigo. Doctor Mariano Cucho Espinosa, jefe de OMPE. Doctor Jorge Luis Irribarren Lazo, jefe del Registro Nacional e Identificación y Estado Civil, RENIEC. Señor doctor Manuel Miranda Canales, vicepresidente del Tribunal Constitucional. Señores consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura.
colegas y amigos de la Corte Suprema de Justicia de la República, jueces supremos, señora doctora Nora Mirabal Gambini, fiscal suprema titular, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, colegas Bartolomé Elías Aybar y Jorge Armando Rodríguez Vélez, señor doctor Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y ex magistrado del Tribunal Constitucional, expresidente, señor doctor Luis Hurtado Valencia, rector de la Universidad de las Américas, señores miembros del Consejo Universitario de la Universidad de las Américas, señor doctor Walter Gutiérrez Camacho, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, señora magíster María Elena Arana, vicerrectora académica de esta Universidad de las Américas, señores magistrados del Poder Judicial, señor presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima, señor presidente de la Academia de la Magistratura y amigo de Duvalín Rodríguez Tineo, señores rectores, decanos y catedráticos de diferentes universidades presentes, reverendo padre Ángel Ortega, amigos magistrados, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, una excusa por si alguna omisión involuntaria. Sean mis primeras palabras, señor rector y señora presidenta fundadora de esta universidad, para saludar y agradecer este reconocimiento desde ya, a título personal, institucional y familiar. Mi familia no está presente, está de viaje, pero la tengo conmigo espiritualmente. Jorge Luis Borges dijo en una de sus memorables disertaciones, regidas por el brillo de su genialidad intelectual, que contrastaba con su desafortunada ceguera física, que la lectura era una de las formas de la felicidad. Yo diría, parafraseando al célebre escritor argentino, que la experiencia cultural de leer, aprender y enseñar constituye una de las expresiones concretas de la felicidad del hombre moderno y tal vez de todos los tiempos. La lectura es, pues, una actividad excelsa por naturaleza. Y dentro de este escenario, las universidades cumplen un rol capital, pues son ellas los principales focos en los que se imparte el conocimiento en el mundo contemporáneo, aunque no es el único, pues se encuentran también las empresas privadas que hoy en día, gracias a la movilización de enormes inversiones de grandes recursos, son valiosas generadoras de conocimiento a través de sus llamados centros de investigación y desarrollo, ejemplo, la investigación del genoma humano. Las universidades actualmente no solo ocupan un rol que constriñe a la esfera nacional, no, sino que su trabajo se encuadra en la dinámica de la globalización. Las universidades cumplen por ello en la actualidad un papel estelar dentro del gran panorama económico, político, social y cultural, etc. El rol de las universidades en este contexto no es mínimo, sino de gran relevancia. Por ello, no obstante que la Universidad de las Américas es joven, nace hace 12 años, 10 de octubre de 2002, su historia hunde sus raíces en la historia de sus antecesoras, empezadas a fundar en Occidente en el siglo XI de nuestra era, y comparte con ellas ese rol casi sagrado para las sociedades, el de generar formación académica, saber epistémico y transmitirlo con claridad, con sabiduría, con eticidad, y lo subrayo, a las nuevas generaciones a lo largo del tiempo. Formar integralmente a las juventudes, a los futuros profesionales. Esta es la mística que radica o debe radicar en la esencia de las universidades como común denominador de nuestra historia, y que estoy seguro anima también a esta joven y próspera académicamente Casa Superior de Estudios, de la cual a partir de hoy permítame también considerarme parte, señor rector, de la presidenta. Dicho esto, como breve introducción que consideraba imprescindible, paso a exponer el tema académico elegido para esta solemne ceremonia,
pues como decía un conocido novelista norteamericano de la posguerra, John Updike, como comillas, 4 años en Harvard fueron suficientes. Todavía tengo mucho que aprender, pero se me ha dado la noción liberadora que ahora puedo enseñarme a mí mismo. Esa noción liberadora de enseñanza a nosotros mismos no sería posible sin la existencia de un objeto que juzgo el verdadero mejor amigo del hombre, el libro. Y esta breve disertación podría llevar como título Origen e itinerario del libro. En un poco conocida antología de la poesía moderna uruguaya, publicada en Buenos Aires en 1927, un joven Jorge Luis Borges, de apenas 28 años de edad, escribió un breve texto a modo de colofón de esta antología, reflexionando, entre otras cosas, sobre el libro y sobre todo sobre el prólogo de un libro. Decía él, o dice, se pregunta, ¿quién se anima a entrar a un libro? Y se responde, el hombre en predisposición del lector se anima a comprarlo. Vale decir, compra el compromiso de leerlo y entra por el lado del prólogo, que por ser el más conversado y menos escrito, es el lado más fácil. El prólogo debe continuar las persuasiones de la vidriera, de la carátula, de la faja y arrepentir cualquier deserción, la importancia del prólogo. Este alto honor de dirigirme a todos ustedes, calificado auditorio, para abordar un tema que a muchos, como al joven Borges y al Borges de la adultez apasiona, el libro, aquella creación humana que guarda tan entrañable vínculo con quienes vemos en él al amigo, a la fuente de inspiración y del saber. Ello ocurre particularmente en su relación con las profesiones de diversas disciplinas y en especial con el derecho y la literatura. Diría yo que la importancia del libro es transversal a toda profesión, arte u oficio. El libro, a través de las distintas épocas, ha jugado un rol trascendental para el desarrollo de la humanidad. Es más, se puede decir que el libro también ha evolucionado con la sociedad. El libro, desde su aparición, corre paralelo con la historia del hombre. Creo yo que hay una relación de retroalimentación entre ellos, libro e historia. Pese a su aparentemente sencillo diseño de hojas impresas, unidas y protegidas por una cubierta encuadernada, el libro es en realidad uno de los más sofisticados objetos elaborados o creados por el hombre. Para definirlo, como señala Albert Labar en su obra Historia del Libro, se requiere la conjunción de 3 nociones, lo dice él: soporte de la escritura, difusión y conservación en un texto, y manejabilidad o portabilidad. Así no todos los soportes serían adecuados para tal fin. Ese es el problema que afrontan los numerosos textos escritos sobre piedra, madera, hueso o superficies similares, los cuales no permiten un manejo y difusión. Después de todo, el libro es un objeto cuya calidad depende de las diferentes técnicas de escritura y de los procesos de fabricación y, desde luego, del pensamiento propio de cada época y de su autor, por supuesto. Desde tal perspectiva, el libro puede significar muchas cosas: un objeto de arte, de comercio o incluso de veneración. Pero lo realmente importante es su contenido, las ideas ahí perennizadas. Aquí permítame una brevísima digresión. En ese sentido, tal vez nuestra fascinación por el libro radique en que el libro más antiguo sobre la faz del planeta sea la especie humana, en la medida en que en nuestro cerebro se imprime información nueva, que se conserva a lo largo de nuestra vida, se transmite a las nuevas generaciones y se porta con nosotros ahí por donde marchan nuestros pasos. Una bella metáfora de uno de los padres de la ciencia ficción contemporánea, Ray Bradbury, plasma visualmente lo que acabo de decir. En su cuento El hombre tatuado nos dice:
Un individuo lleva impresas en toda la superficie de su piel historias que cobran vida, que no están muertas, que se desarrollan siempre encarnadas en la piel del portador. Es justo además reconocer cómo el mundo cambió con la invención de la escritura, la cual significó un paso enorme en términos culturales al abrir la posibilidad de que todos los integrantes de la sociedad, y no solo un grupo de privilegiados, tuvieran acceso al pensamiento escrito. Ello significó un gran cambio para la especie humana, pues no solo se creó un soporte material que superviviera a cada hombre en particular, pues el libro sobrevive a su autor, posibilitando el diálogo con intelectos de la talla de esa trilogía de Sócrates, Platón, Aristóteles, de Homero, Dante, Virgilio, Miguel de Cervantes y Saavedra, el inmortal Gabo o nuestro inmortal César Vallejo y un larguísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Según refieren los lingüistas, modificó también la estructura de los lenguajes primitivos, pasando de ser oraciones acumulativas carentes de mayores nexos vinculantes, cargados de adjetivos y unidas tan solo por conjunciones débiles, a ser oraciones lógicas, con frases subordinadas, estructuradas sólidamente y en discursos elaborados con párrafos argumentativos y consecuencias que se desprenden de ellos. Este hecho que derivó en un notable aumento en la capacidad intelectiva del hombre y en su habilidad para transmitir el conocimiento de generación en generación, dio continuidad y progresión al desarrollo de la sociedad. Es verdad, como dice Borges en su libro de los libros, que muchas veces los antiguos no tenían por los libros igual devoción que nosotros, pues veían en el libro un sucedáneo de la palabra oral, la cual para ellos tenía algo de alado y por ende casi sagrado. Los grandes maestros de la antigüedad como Sócrates y Jesucristo no escribieron, sin embargo fueron sus seguidores los que vieron la necesidad de preservar sus invalorables enseñanzas para la humanidad, sirviéndose para ello de una de las más grandes creaciones humanas, el libro, amigos míos. En efecto, fue en el Antiguo Oriente donde se inició dicho proceso con la invención de la escritura cuneiforme sumeria, la cual fue la primera forma organizada de registrar el pensamiento, bajo un soporte material en la forma de tabletas de arcilla. Gracias a la escritura cuneiforme mesopotámica, preservamos hasta nuestros días términos, como por ejemplo Amaí, que es la acepción más antigua que registra la humanidad para el concepto, principio, libertad. O como en Egipto con la escritura jeroglífica, la cual también la encontramos sobre papiro con tinta, y no solo en monumentos arquitectónicos. El papiro era una planta que brotaba en el delta del Nilo, que convenientemente cortada en pequeñas tiras que luego de ser maceradas y engomadas quedaban unidas, dando forma a los famosos rollos sobre los que el escriba, funcionario del Estado egipcio, hacía sus anotaciones. Había varias clases de papiro: el hierático para los libros sagrados y el emporético, papiro burdo, que servía para envolver mercadería. Se escribía en el principio con tallos de caña terminados en punta, llamado cálamos, y posteriormente con la pluma de algún ave. Los egipcios dejaron numerosos registros escritos no solo en jeroglífico, sino también en otras formas de escritura como la hierática, la demótica y más tarde, bajo la influencia griega, con el copto. Formaron grandes bibliotecas. Es curioso que los egipcios llamaran a sus bibliotecas egipcias casas de la vida, casas de la vida. Esta, se me ocurre ahora, señor rector, digno auditorio, es también una bella definición de universidad, casas de la vida. Y más tarde fueron los griegos los que adoptaron el alifato, creado por los cananeos, y lo adaptaron a su propia lengua, surgiendo de ello el alfabeto. La escritura no fue conocida en Europa sino hasta el siglo IX a.C., gracias precisamente a los griegos, quienes adoptaron el rollo de papiro egipcio, denominándolo ellos a la hoja escrita con el nombre de biblión y al rollo como quilindros.
Peculiarmente en la antigua Grecia el libro carecía de título, diferenciándose de los demás rollos por el nombre del autor y las primeras palabras escritas en el texto. El título de la obra, curiosamente, aparece recién al final del mismo. ¿Por qué? Toda vez que al desenrollarlo era lo primero que se lograba leer. Posteriormente aparece el pergamino, hecho de piel de animal, y que recibe ese nombre pues se produjo inicialmente en la ciudad de Pérgamo. Estos pergaminos conservaban la forma del rollo, constituyéndose sobre esa base importantes bibliotecas como la de la propia ciudad de Pérgamo y sobre todo la famosa Biblioteca de Alejandría, que fue el primer serio intento de ordenación del acervo bibliográfico de un pueblo. La idea de la Biblioteca de Alejandría fue luego adoptada por Roma, aunque siempre bajo la forma del rollo de papiro, pero con la particularidad de que el material utilizado en Roma fue la corteza de un árbol. Ese árbol se llamaba liber, o la corteza, de donde viene el término libro. Otro aporte también importante realizado posteriormente por los romanos fue el uso de las tabletas de madera con cera, las cuales fueron denominadas códex, y cuya forma no solamente desplazaría a la tradicional del rollo o papiro, sino que también es el origen de la actual forma de nuestros libros. Luego, al surgir el cristianismo, el códice con sus pliegos, los cuales podían juntarse unos con otros, darían lugar a los cuadernos, que ofrecían obviamente la posibilidad de que constaran de un número variable de folios, fácilmente numerables para la identificación de cada folio, dando lugar al libro tal y como lo conocemos hoy. Posteriormente, con la caída del mundo antiguo y ya en la Edad Media, el clero será el depositario de la cultura medieval, preservando con su libro los valores religiosos y políticos de la época. En el scriptium, término del que luego derivará escritorio, el monje encargado de transcribir era llamado amanuense, del que hasta ahora, hace pocas décadas, venía el nombre amanuense como sinónimo de escribano en los juzgados, quien dejaba un espacio para que el miniaturista o iluminador ilustrara la obra, dándose así forma muchas veces a verdaderas obras de arte. El conocimiento atesorado por la Iglesia en sus bibliotecas monásticas sería posteriormente de incalculable valor con el advenimiento del Renacimiento, que redescubrió el mundo clásico y ese renovado afán por transcurrir del conocimiento y con él la aparición del fenómeno del comercio del libro. Y coincidiendo con esa época, como ya lo dijimos, también data un hecho de real importancia, el de la creación de las primeras universidades que empiezan a formar bibliotecas, lo cual a su vez supuso la democratización del libro. Este proceso se aceleraría con el advenimiento de un nuevo y revolucionario soporte para el libro, introducido en Europa por los árabes, quienes lo tomaron de la China, país que inventó el papel. En efecto, en China se conoció el libro desde el segundo milenio antes de Cristo. El papel fue inventado por ellos en el siglo I antes de nuestra era, y en el siglo XI de esta era inventaron los caracteres móviles para la impresión de textos, o lo que es lo mismo, inventaron la imprenta 4 siglos antes de Gutenberg. Y así llegamos hasta la imprenta elaborada por Gutenberg y la edición de su primer libro. ¿Qué libro? La famosa Biblia de 42 líneas, conocida de esa manera por ser el número más frecuente de líneas que contenían las columnas de cada una de sus 1280 páginas. Desde entonces y hasta llegar a los modernos soportes informáticos, la historia no ha hecho sino confirmar que, no obstante la aparición y desaparición de muchas civilizaciones y sistemas sociales, en todas ellas, tal como dijera Svendal, la perdurabilidad del libro como instrumento de conservación del conocimiento ha estado siempre asegurada. Creemos que esto se debe a una fundamental razón: su capacidad de adaptación a través del tiempo, operando así el libro como un depositario del pensamiento, tal vez el más grande logro del ser humano, el cual debe atesorar. He ahí su gran mérito y su razón de ser. Hoy en día vivimos en una época de profundas revoluciones tecnológicas en el campo de la información.
las cuales privilegian la utilización de los medios audiovisuales por encima de las tradicionales formas de aprendizaje como la lectura. Frente a ellas y sus innegables ventajas, afortunadamente todavía el libro se erige como el más fiel transmisor del saber y del conocimiento. Y es que, paradójicamente, el acelerado crecimiento de la informática conlleva el riesgo de que las personas se vean absorbidas por una realidad virtual que tal vez distorsiona el proceso de transmisión y adquisición de conocimientos. Esto se hace notar especialmente cuando se confunde información con conocimiento, siendo conceptos totalmente distintos. De ahí que sea necesario detenernos un momento, y qué mejor que esta ocasión para reflexionar sobre el futuro del libro, brevemente, frente a los retos que nos plantea la tecnología. La pregunta que muchos se formulan brota implícitamente: ¿por qué escribir y editar con gran esfuerzo un libro ofreciéndolo al público en su versión impresa, cuando sería más sencillo hacerlo en soporte digital? De primera impresión, la respuesta a tal interrogante sería aparentemente sencilla. Sin embargo, e incluso sin tomar en cuenta los legítimos intereses y derechos del autor o del editorial, existen razones más profundas que explican la vigencia del libro, especialmente en su formato tradicional. Algunas de ellas están referidas al hecho de que, por lo menos en nuestros países, no todos cuentan con equipos de cómputo o con la posibilidad de ingresar a la denominada carretera de la información o internet, donde es factible ubicar y descargar textos digitalizados con hipervínculos a diversos medios audiovisuales, el denominado hipertexto o libro virtual o ebook, que sería realmente accesible solo para la población de aquellos países donde la mayor parte de la ciudadanía vive ya en la era digital. Este argumento se va diluyendo, obviamente. Otras razones serían las desventajas de un tipo de lectura que depende de una pantalla frente a la calidez de un libro que, por lo general, resulta más manejable, aunque no faltará quienes aleguen que los progresos alcanzados en materia de equipos informáticos y de celulares hacen presagiar que tales limitaciones pronto desaparecerán, si es que no han desaparecido ya. Por ello, la explicación central sobre el particular se encontrará en que el libro por sí solo potencia en mayor grado la capacidad de comprensión y abstracción del lector, la cual implica un proceso complejo donde el conocimiento es adquirido en base al análisis y síntesis de las ideas que transmite el autor. Desde tal perspectiva, bien puede comprenderse el retroceso actualmente existente en el grado de instrucción y formación de nuestra juventud, pues nuestros jóvenes leen cada vez menos y son ganados fácilmente por la imagen y el sonido. En muchos casos, lamentablemente, se ha perdido el apasionamiento por la lectura y la reflexión, las mismas que a lo largo del tiempo han sido las fuentes del progreso del conocimiento. El libro, que antaño tuvo un lugar preponderante en los diferentes sistemas educativos, hoy cede peligrosamente el paso a lo que algunos han llamado la educación en el mundo digital. Por ello, el libro es una de las bases sobre las que se sustenta cualquier labor académica seria. Y por qué no decirlo, nuestra tarea es impartir justicia, en el Perú. Estas sencillas reflexiones llevan un mensaje, amigos míos: defendamos el libro, defendamos la lectura continua, incentivémosla. Y es que quien les habla hoy está convencido que los libros, tal vez como ocurre en el pensamiento, las emociones, nunca perecerán, mientras el ser humano sienta pasión por el conocimiento y por el arte. Afirma Borges con lucidez, voy a ir terminando, amigos míos, dice Borges lo siguiente: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado, la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria, de la imaginación y agregaría yo, del conocimiento. Y termino diciendo lo siguiente: el gran filósofo Nicolás de Maquiavelo describió magníficamente en una de sus cartas la solemnidad
con que ingresaba a su biblioteca y la seriedad que concedía a la lectura. Escribió Maquiavelo. Dice él: avanzada la tarde me vuelvo a casa y entro en mi despacho, y en el umbral me despojo de mis vestidos cotidianos llenos de fango y lodo, y me visto de ropas nobles y curiales. Entonces, dignamente ataviado, entro en las cortes de los hombres antiguos, donde, amablemente recibido por ellos, me deleito con este alimento que es solo para mí y para el que yo nací. Y no me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles por las razones de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden. Y durante 4 horas no siento ningún aburrimiento, me olvido de toda ambición, no temo a la pobreza, no me da miedo la muerte, me transfiero enteramente donde están ellos. La lectura es pues forma de reverenciar el pasado para pensar en el futuro. Y una omisión. Gracias, amigo Walter Gutiérrez Camacho, por sus generosas palabras. Muchas gracias. Excelentes reflexiones de nuestro doctor Francisco Artemio Tábara Córdoba. Y a continuación escuchamos Nabucco.